nos acompañan. Queremos una vez más agradecer su presencia y quiero invitarles a leer en el libro de Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hasta ahí por el momento, lectura de la palabra del Señor. Aquí vemos palabra de Dios y el escritor dice respecto a la tercera persona de la deidad, el Espíritu dice claramente, amigo, amiga, el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Tal vez en esta tarde te ha convencido, ha hablado a tu conciencia, a tu corazón, te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿qué haces tú con eso que has escuchado, con eso que has recibido? El Espíritu Santo trabaja en tu corazón, trabaja en tu vida, de tal forma que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y no anda con ambigüedades, no hay matices. Lo que dice el Espíritu lo dice claramente. Las personas se salvan o las personas se pierden. No hay término medio en cuanto a lo que es lo espiritual. No hay término medio. Las personas creen y se salvan, y las personas rechazan el Evangelio y se pierden. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quién podría decir que no estamos en los últimos tiempos? Estaba viendo una noticia que hablaba de la libertad religiosa, por un lado. Muchos aplauden la libertad religiosa, pero se había levantado una iglesia que abiertamente se llamaba la Iglesia de Satanás. Imagínense, ¿quién podría negar que estamos en los últimos tiempos, donde ellos tienen un libro, donde se congregan abiertamente, a vista y paciencia de todos, porque estamos en libertad? Pero como dice la palabra, esta libertad la han transformado en libertinaje, haciendo lo que no le agrada a Dios, haciendo totalmente lo opuesto a lo que Dios en su palabra establece. ¿Quién podría negar que estamos en los postreros tiempos? Miramos a nuestro alrededor, cómo se está conformando todo el mundo para recibir a una persona, y todo el cuadro se está armando políticamente, económicamente, ideológicamente, se está armando todo el contexto para que aparezca un hombre que la Biblia lo muestra como el hombre de pecado, el anticristo, y la gente lo va a adorar,
se va a rendir ante los pies de este anticristo. Así que cuidado, amigos, si estás pensando que falta mucho todavía para que venga el Señor. Tienes tus planes, tienes tus proyectos, estás pensando a 10, a 20, a 30 años en tu vida, pero el Señor puede venir hoy día. El Señor Jesucristo puede volver por su iglesia, su amada, su esposa. En el día de hoy puede volver. Describe el Espíritu estos postreros tiempos, que personas apostatarán de la fe, y esto ya pasa mucho. Personas que nunca fueron convertidas, que su creencia fue en vano. Estaban convencidos de algo, pero no estaban convertidos al Señor. Escucha decir, el antes iba a la iglesia, dicen algunos, el antes era cristiano y hoy día no. Pero ¿sabe lo que ha pasado? Estas personas creen en vano. El Señor quiere que creamos de todo corazón, de todo corazón. Cuando consideramos a todo el mundo que se llama cristiano, nosotros no somos jueces, no somos Dios para decir este sí, este no. Y el mismo Señor muestra que el trigo y la cizaña se mantienen juntos hasta el momento en que el Señor viene. Y ahí se ve que realmente quién es cristiano. Apostatarán de la fe, escuchan espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Podrías negar tú que estamos en los últimos tiempos donde aparece cualquier persona que se levanta y dice que tiene autoridad espiritual, pero habla cualquier tontera? Que tú mismo, que no tienes conocimiento de la Escritura, te das cuenta que son tonteras las que habla. Qué terrible el mundo que nos tocó vivir, pero al mismo tiempo es un momento de expectación, porque tal vez somos nosotros la generación que va a ver al Señor venir en las nubes y vamos a escuchar la trompeta, vamos a escuchar su voz de mando, su voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en las nubes. Pero hay gente que ha escuchado a espíritus engañadores. En Centroamérica un grupo de personas se fue a las montañas y se envenenó porque su líder religioso les dijo que tenían que tomar aquel líquido que era un veneno. Y ellos le creyeron, le siguieron, porque había un poder detrás de este hombre y no podemos negar que era un poder de un espíritu engañador. ¿Y cuántas personas siguen a hombres? Nunca en esta reunión vas a escuchar que te decimos que nos sigas a nosotros de ninguna manera. Sigue al Señor, sigue a Jesús, mira a la cruz de Cristo. Él es todo. ¿Qué somos nosotros? Somos solamente instrumentos que transmitimos un mensaje. No podemos cambiar aquel mensaje. La persona cree y se salva. La persona rechaza el mensaje de salvación y se pierde. No le podemos agregar, no le podemos quitar. Cuidado con escuchar espíritus engañadores que niegan la deidad del Señor Jesucristo, que niegan su divinidad, que lo ven como un hombre solamente. Para nada. El Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y Él anduvo en este mundo y mostró con pruebas indubitables que Él era Dios sobre todas las cosas, el poder sobre la naturaleza, el poder sobre las enfermedades, sobre las tempestades en el mar, y las calmaba el Señor, porque alimentaba a los hombres que tenían hambre, y les multiplicaba los panes y los peces. ¿Qué hombre hace eso? Estamos en presencia de Dios en la tierra, el Señor Jesucristo.
Y Él quiso morir por ti. Él quiso dar su vida por ti. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú, amigo? ¿Qué haces tú, amiga, cuando te enfrentas a esta realidad? El Dios de la gloria vino a este mundo y murió por nuestros pecados para darnos vida y vida eterna. ¿Cómo reaccionas? ¿Crees esto o lo rechazas? No hay otra opción. El cristianismo no es que tú simpatizas con el cristianismo. ¿Tú eres cristiano o no lo eres? Y si eres cristiano, tienes que vivir como cristiano. Hay pautas en la Escritura para vivir como cristiano. Dios no tiene nietos. Si tú eres hijo de creyente, si tú eres hija de creyente, no eres cristiano automáticamente por nacer en una familia cristiana. Hay muchos jóvenes confundidos que desde su niñez acompañaron a sus padres a la congregación y piensan que eso les hace cristianos. Nada que ver. La salvación es individual, es personal, es única, es una relación tuya con el Señor frente a lo que el Señor ha hecho en la cruz. Creo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados, o le rechazo, o lo dejo para después, o que soy muy joven, que estoy muy ocupado, es que tengo muchos amigos, y cómo voy a dejar de ir a aquellas fiestas con mis amigos, cómo voy a dejar aquel vicio, no he podido dejar ese vicio. Bueno, tienes que saber también, hay personas que no van a fiestas, que no tienen vicio, que son personas buenas de la sociedad y también están condenadas, como José de Arimatea en la Escritura, como Nicodemo, como María. Necesitaba cada uno de ellos con su vida muy correcta, necesitaban también salvación, necesitaban también un Salvador. No escuches a espíritus engañadores, no escuches a doctrina de demonios, no te confundas, busca una Biblia, lee tu Biblia, comienza por el libro de Juan, vas a ver, allí ese libro se escribió para que sepamos quién es el Señor, y el mismo autor dice que si se hubiera escrito todo lo que el Señor hizo, no cabrían en este mundo los libros, pero lo que se ha escrito, lo que se dejó allí escrito es para que sepamos quién es nuestro Señor. Dios hecho hombre y habitó entre nosotros, y el propósito llegar a la cruz. Verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué tenemos aquí en estos versos? La religión, la religión. La religión hace mandamientos humanos. Aquí por lo menos menciona algunos. Prohibir casarse y mandar a abstenerse de alimentos. Y hay personas que obedecen a estos hombres religiosos y piensan que por eso están salvados de la condenación. Yo sigo las leyes, dicen, sigo las leyes que en mi iglesia dijeron, estoy cumpliendo los mandamientos que están establecidos en la iglesia, dice alguno. Doctrinas engañadoras, doctrinas de demonios. Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos. No comas esto, no comas aquello. Es pecado comer tal cosa, es pecado tomar esto. Pero no dicen la verdad, el meollo del asunto. Es pecado no creer en el Señor que murió en la cruz por tus pecados, que Él pagó tu deuda, que Él cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario estaba pagando tus pecados, estaba pagando tu deuda. ¿Crees esto, amigo, amiga? ¿Crees esto o lo rechazas?
y te es más cómodo estar en una religión que te prohíbe hacer cosas y tú te sientes bien porque luchas contra ti mismo y te prohíbes de tomar café y te prohíbes de comer cerdo y te prohíbes de los alimentos y dices estoy bien delante de Dios porque he cumplido, no he tomado café, no he comido esto, no he comido aquello, pero tu vida sigue sin Cristo, sin esperanza. ¿Qué dice la Escritura? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Obviamente que para el creyente, como lo dije anteriormente, hay mandamientos, hay ordenanzas, hay pautas que cumplir, pero ¿de dónde las sacamos? De la Biblia, de la Biblia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El Señor nos ha dejado ejemplo para que andemos, para que sigamos sus pisadas. Pablo decía, sed imitadores de mí, como también yo de Cristo. Ahí están las pautas a seguir. Pero no son leyes humanas. No es abstenerse de esto, no comer esto, no tomar esto otro. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en uno y le dice, le enseña los lugares que visitabas antes, algunos ya no los vas a visitar porque el Espíritu se va a entristecer, se va a comprimir y va a decir, ese lugar no me conviene, soy hijo de Dios ahora, no lo voy a visitar más. El Espíritu Santo, el Maestro Celestial, te va a enseñar todas las cosas. No es por mandamiento humano, sino que es una transformación espiritual que viene de lo alto. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo como Salvador personal de tu vida? ¿Que reconoces que has pecado contra Dios? ¿Que tu vida sin Dios no vale nada? ¿Que estás en el peligro inminente de partir de este mundo a la condenación? Bueno, el Señor provee la salida, provee la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.